Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, y gracias porque tú estás aquí entre nosotros y te queremos pedir de que tú pongas paz en nuestros corazones también, Señor, porque las tribulaciones y los problemas del día a día y de todo lo que viene, pues nos afectan y vienen a luchar en nuestra mente, Señor. Pero nosotros tenemos fe en ti, Señor, y creemos de que tú has vencido y de que tú nos has dado la victoria, Señor, en todo. Gracias, Padre, porque tú estás mejorando la salud de los enfermos de aquí, de mi hermana, de mi padre, de los que están aquí, Señor, y te queremos pedir de que tú sigas obrando en ellos, Señor, y que puedan ver de que tienen que poner un esfuerzo de parte de ellos para salir de todo. Porque aunque tú haces el milagro, también pides de que tengamos nosotros la voluntad de hacer las cosas. Igual que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo en seco, de alguna forma ellos tuvieron que entrar en aquel mar y ver las paredes que estaban cubiertas de agua y ellos pasar por medio. Pero tuvieron que caminar. Y así, Señor, queremos pedirte de que tú nos des fuerzas para caminar en este día a día. Mira el mensaje de hoy y dame palabra para lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La profetisa. La profetisa. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Y mientras lo buscamos, seguimos con la serie del Apocalipsis. Actualmente en el mensaje a las 7 iglesias y hoy específicamente a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, sacrificio continuo. Eso es el significado de la palabra Tiatira. Sacrificar continuamente. Bíblicamente significa la iglesia que está casada con el mundo. En esta ciudad de Tiatira, de la Turquía moderna,
existían los gremios que hoy en día se llaman los sindicatos. Habían gremios de tintorería, gremios de panaderos, gremios de curtidores, gremios de los trabajadores del cuero, gremios de los del bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Era una ciudad especializada en tintar la tela, sobre todo de color púrpura. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16 y versículo 14, cuando el apóstol Pablo se encuentra con Lidia. Hechos de los Apóstoles 16, 14. Si no, me va a caer. Hechos 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que a Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo estaba en la ciudad de Éfeso predicando. Y esta mujer, llamada Lidia, vino a vender sus ropas o sus telas tintadas de púrpura que venían de la zona de Tiatira. Era una mujer que temía al Señor. No conocía del Evangelio, pero era temerosa de Dios. Y cuando escuchó el Evangelio de boca de Pablo, se convirtió al Evangelio. Y en su casa empezó la iglesia, una de la iglesia de Filipos. Entonces, como en la gran mayoría de iglesias, en las que cuando el Señor empieza una iglesia, empieza por los hogares, haciendo una reunión en los hogares, y así, poco a poco, se va instalando hasta que se formalice la iglesia del Señor en un lugar concreto. En esta ciudad de Tiatira existían dos templos, uno al dios Apolos, que era el hijo de Zeus, y otro a la Diana de Éfeso. No era una ciudad excesivamente religiosa donde habían muchos templos y muchos cultos, solo existían estos dos. Sin embargo, era una civilización idólatra, supersticiosa, dedicada al ocultismo y al satanismo. La vida religiosa de Tiatira se centraba en los cultos y banquetes a los dioses, a las estatuas que ellos tenían. Como sabemos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 20, el culto a las estatuas es culto a los demonios. Entonces, estos de Tiatira, su vida religiosa estaba basada básicamente en las festividades y en las comidas. La mayoría de los cristianos y de los líderes aceptaban vivir en el mundo y en la iglesia. O sea que estaban en la iglesia, pero participaban de las festividades del mundo. Pues uno de los motivos grandes que tenían ellos, estos cristianos, era, como en esta ciudad hemos dicho que estaba formada por gremios, cuando un trabajador quería trabajar en un lugar específico, por ejemplo, un panadero o quería ser un tintorero, tenía que ponerse en contacto con los gremios. Y los gremios le hacían una serie de pactos que tenía que cumplir para pertenecer al gremio y poder trabajar. Y entre ellos, pues era, pues por ejemplo, hacer la festividad de su patrón. Como hoy conocemos, pues tenemos el patrón de los conductores, pues tenemos el patrón de no sé qué y el patrón de no sé cuánto, que es el santo de no sé quintos, y todo esto viene de Tiatira. Y todo esto estaba mezclado con la iglesia.
estaba, o sea, el cristianismo era cristiano el domingo y el lunes pues pertenecía al gremio y hacía todo lo que el gremio le obligaba a hacer. Esto era la iglesia de Tiatira. Y aquí el Señor Jesús, Él en persona, hace una declaración que en todo el Apocalipsis no la vuelve a hacer, ni se vuelve a escribir estas palabras. El Hijo de Dios. Es el único lugar en todo el Apocalipsis donde se nombra el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Porque Jesús se presenta como el Hijo de Dios ante la iglesia de Tiatira. Mientras que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que se descuidó y perdió su primer amor. Mientras que la iglesia de Esmirna fue una iglesia que fue perseguida y ellos sufrieron todas las persecuciones habidas y por haber. Mientras que la iglesia de Pérgamo aceptaban las doctrinas de demonios que se metían en la iglesia de Tiatira era mucho peor que todas estas tres, pues sus doctrinas venían de dentro mismo de la iglesia. O sea, no es que ellos aceptaran doctrinas de fuera, sino que las doctrinas interiores se imponían a la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como el que tiene los ojos de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, como el juez supremo que viene a juzgar a esta iglesia. Y entonces, como Jesús, el Superman, con ojos de visión rayos X, que todo lo ve, dice así: yo conozco tus obras. O sea, Él ve las intenciones del corazón. Él ve de dónde surgen las intenciones para realizar las obras que estás realizando. Sabe las maquinaciones de nuestra mente. Si nuestra mente está pensando que esto que hacemos lo hacemos para Dios o lo hacemos con otra motivación diferente. Ve la motivación de las obras, ve el amor, para qué está destinado este amor que tenemos. Dice aquí: yo conozco tus obras y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia. Y ve este amor que en un principio está entre los cristianos, que es un amor fraternal, y de que no está haciendo un juicio malo en un principio contra la iglesia, sino que le está exponiendo lo que ellos en un principio eran, y tenían buenas intenciones, y tenían mucho amor entre ellos. Luego dice: y tu paciencia y tu servicio. Y el Señor ve el servicio que esta iglesia tenía hacia los demás, hacia sus hermanos y hacia los demás. Y por último, ve la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia de los santos, como dice en Santiago, la paciencia de los santos, muy bien, como dice en Santiago, la paciencia de los santos, hay que tener paciencia con las cosas que nos pasan, que es una demostración del cristianismo. Luego hace una declaración y dice que tus obras postreras son más que las primeras. Porque esta iglesia empezó por buen camino y fue incrementando, o sea, iba predicando, iban subiendo, iban haciendo, pero el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que no tenían? No tenían doctrina. O sea, tenían muchas cosas buenas, como hemos dicho, tenían obras, tenían amor, tenían fe, tenían servicio, tenían paciencia y tenían muchas obras después, pero no tenían doctrina. Por eso Jesús se presenta con pies de bronce bruñido. En el versículo 23 dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestras obras. En el versículo 23 dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, juzgando lo que cada uno está haciendo en la iglesia, concretamente a la iglesia de Tiatira, donde ellos se habían apartado de la doctrina y, mejor dicho, no había doctrina en esa iglesia. Vamos a profundizar. Pero tengo unas cosas contra ti, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿A quién se lo dice esto? ¿A toda la iglesia? Pues no. En el versículo 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al líder, al pastor. Y al pastor, el Señor Jesús le está dando una acusación muy grande, porque le está diciendo, tú que eres el que llevas este rebaño, tú estás aceptando que una mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor Jesús mismo le ha dado a esta mujer un tiempo para que se arrepienta. Le ha habido un redargüimiento de pecado por parte del Espíritu Santo, pero esta mujer no quiere saber nada del Espíritu Santo. Ella quiere su propia doctrina. Ahora entraremos en estos detalles. Y luego el Señor hace el juicio contra ella, la deja en la cama a ella y a todos los que lo siguen. Pero en esta iglesia nos encontramos con dos grupos de cristianos. Uno, la minoría que no estaba cuidada por sus líderes y que no tenía mucha profundidad de la palabra de Dios, pero el Señor les dice, lo poquito que sabéis, retenedlo, no lo abandonéis. Como pasa en muchas iglesias, donde el pastor se dedica a una gran mayoría a predicar lo que a la gran mayoría le gusta, y los poquitos que necesitan alimentarse se alimentan de lo poquito que escuchan. Y luego estaba la gran mayoría que se habían introducido en la doctrina de las profundidades de Satanás. ¿Y cuál es la doctrina de las profundidades de Satanás? Pues tenemos que ir a leer Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 33. Vamos a ver quién es esta Jezabel en la Biblia y cómo Jezabel nos mostrará por la conducta que ella tuvo desde el principio hasta su muerte, cómo esta conducta influye en la iglesia de Tiatira del futuro. Primera de Reyes 16, versículo 29 en adelante. Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. ¿Quién era Omri? Pues Omri, en el versículo 25, un poquito más arriba, dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea que su padre de Acab era un rey que había sido muy perverso, el peor de todos. Vamos a ver su hijo qué camino llevaría. Y comenzó Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, lo ha repetido 3 veces de quién era hijo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, en España decimos de tal palo, tal astilla. Pues la astilla era peor que el palo, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, que aún fue peor que su padre. ¿Y cómo empezó? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Y aquí tenemos a la primera vez que se nombra a Jezabel en la Biblia.
¿Que quién era esta mujer? Era hija de Enbal, rey de los sidonios. O sea, no era israelita. El primer pecado que hizo este rey Acab fue casarse con una mujer fuera del pueblo de Dios, cuando lo tenían totalmente prohibido en la ley que les había dado el Señor, donde ellos tenían que casarse entre ellos, no teniendo yugo desigual con los de fuera. Pero él quiso hacerlo así. ¿Y cuál fue el resultado? Y fue y sirvió a Baal y los adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. O sea que este rey Acab no solo cambió a Dios, al todopoderoso Yahvé, que los había sacado de Egipto, sino que lo cambió por otro rey llamado Baal. Y le edificó un templo en Samaria. E hizo también Acab una imagen de Asera. ¿Quién era Asera? Pues Asera era la madre de Baal. Baal era el hijo de un dios llamado El, o sea, la deidad principal. En muchas versiones, el padre de Baal se le consideraba hasta Elohim. Elohim, Elá, o sea, el dios de la deidad principal. Y este Baal era su hijo. Y Asera era la madre de Baal. Y él le hizo un templo también a Asera, haciéndolo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Entonces, el primer precedente que tenemos de esta Jezabel fue que se casó con un rey, con un líder religioso, sin ser ella del pueblo de Israel. Y lo primero que hizo fue llevar su doctrina que ella tenía de sus dioses, de su casa, a este rey, y este rey lo aceptó. Este rey aceptó esas doctrinas de esta su mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Seguimos en Primera de Reyes, vamos al capítulo 18, del 4 al 13, y vamos a ver quién era esta Jezabel, como persona. Capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, la primera característica que ella tuvo es que luchaba contra todos los que predicaban la palabra verdadera de Dios. Eran los profetas de Jehová. Acordémonos que profeta en el Antiguo Testamento eran los que hablaban la palabra de Dios, directamente de Dios, la voluntad de Dios, la mente de Dios. Ellos no tenían la Biblia inscrita como tenemos nosotros, en que el Señor nos dejó su palabra escrita y su Espíritu Santo para discernir o para saber lo que dice su palabra. Y en aquella época que no había esto, el pueblo tenía que ser dirigido por profetas. Y lo primero que hizo fue esta mujer, esta reina, fue matar a todos los profetas de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los profetas de Dios le decían en todo momento cuál era su pecado. Y su pecado era que ella tenía su corazón hacia otros dioses, hacia el dios Baal y hacia la diosa que hemos leído, la diosa Asera. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Este Abdías era el mayordomo del rey Acab. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que nos quedemos sin bestias. El profeta Elías había hecho que, a consecuencia de los pecados de este rey Acab y de su reina Jezabel, no lloviese en la tierra de Israel durante 3 años. Entonces ya se estaban muriendo los animales y Acab envía
a este su mayordomo a buscar agua. Y este mayordomo tiene un encuentro con Elías. Y Elías le dice que vuelva a su rey y que le diga que se encuentre con él. En el versículo, vamos a leer el versículo 13, dice: ¿No ha sido dicho a mi señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora tú me dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. O sea, este Abdías tenía casi más miedo a ella que a él, porque de Acab no dice que mató a nadie. Sin embargo, de Jezabel sí que dice que ella misma fue la que mató a los profetas. O sea que ya vemos qué tipo de mujer estamos hablando aquí. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías no está hablando del rey Acab, habla de la reina Jezabel, porque en ese momento ella es la que llevaba los pantalones del reinado de Israel. En ese momento ella ya había suplantado a su marido en dominio. Su marido era un títere en las manos de ella, y ella es la que movía todo lo que se tenía que hacer en el reino. Y los profetas de estos falsos de Baal y de Asera, estos falsos profetas, estos falsos sacerdotes, comían en la mesa de ella, porque ella era una idólatra y lo que a ella le interesaba era dominar al pueblo, dominar a su marido y dominarlo todo con la religión. Y como tenía dominados a estos profetas, a través de ellos dominaba a todo el pueblo. Seguimos. Primera de Reyes, un capítulo más adelante. Capítulo 19, versículo 2. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En este versículo vemos como Jezabel, ya llevando todo el dominio de todo, cuando se le presenta a Elías a hablarle palabra de Dios, a demostrarle que Dios era el verdadero Dios del pueblo de Israel, porque un capítulo antes habían hecho los 400... Perdón. Sí. Muy bien. En un capítulo antes, muy bien, Elías se había enfrentado a los 400 profetas de Baal, diciendo que quien fuera el dios, si Baal o Jehová, descendiera fuego del cielo y quemase el holocausto. Ya lo estudiamos en la versión pasada, lo que pasó, y bueno, al final fue Dios quien hace caer fuego y lo quema y lo destruye todo. Entonces ella, Jezabel, encendida, enfadada, quiere matar a Elías y le envía esta provocación que hemos leído en el versículo 2. Entonces Jezabel le dijo a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tanto era el poder de esta Jezabel que el mismo Elías, que sabemos que fue de los pocos profetas, 2 en el Antiguo Testamento, que fueron arrebatados en vida, uno fue Elías, tanto fue el temor de Elías que fue y se escondió en una cueva
para que ella no lo matara. Ese fue el temor de Elías, para que viéramos el poder y la persuasión que tuvo esta mujer sobre este profeta. Así que podríamos decir que una de las características de esta Jezabel es que amenazaba a los buenos pastores. O sea, a todos aquellos que le vienen con la sana doctrina, explicándole que dominar al pueblo, que intentar interferir en las obras de Dios sin tener el consentimiento de Dios, habiendo un hombre para realizarlo. Otra cosa es que no estuviera, pero en este caso estaba su rey Acab, y ella suplantando al rey. Entonces, lo que en este punto podemos decir es que ella, cuando se ve amenazada, ella amenaza a los pastores no queriendo obedecer la palabra de Dios. Primera de Reyes, seguimos, capítulo 21, versículo 25. ¿Qué es lo que hacía esta Jezabel? Versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, ninguno de los reyes, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esto es lo que hacía esta mujer. Esta mujer incitaba a hacer el mal al rey Acab. Y esta mujer en las iglesias incita a hacer el mal a los pastores. Luego entraremos en el detalle. Ahora estamos viendo la vida de esta Jezabel. O sea que ella es la que manda sobre el reino y sobre la iglesia a su antojo. Hace y deshace. Muy bien. Jezabel no solo incitaba a hacer lo malo, sino que de alguna manera tenía tanto poder sobre su marido, sobre el rey Acab, que en el versículo 15 de este capítulo 21 podemos leer cuando el rey Acab quiere una pequeña viña que lo tenía Nabot, que era su pequeña viña, y el rey le dice, véndemela o dámela, y Nabot le dice que no se la va a dar porque es la herencia de sus padres. Sin embargo, Jezabel dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, o sea que Jezabel mató a Nabot para quitarle la viña. Dijo Acab el rey su marido, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. O sea que esta mujer no solo incitaba, sino que hacía lo malo delante de la casa del Señor. ¿Cómo murió esta mujer? Pues podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 33, que murió despeñada de una casa y comida por los perros. Segunda de Reyes 9, versículo 33. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en su pared y en los caballos, y él la atropelló. Y después se la comieron los perros. Esto fue lo que pasó con la reina Jezabel. Y en el siglo XXI, y en las iglesias de hoy en día, ¿por qué las mujeres se hacen llamar profetizas? ¿Por qué la mujer del supuesto apóstol ahora es una profeta? ¿Por qué en los momentos que estamos viviendo más cerca de que el Señor venga a su iglesia, resulta que las mujeres empiezan a coger el control de las iglesias y donde las líderes se empiezan a tomar mucha más fuerza que los hombres? No es que Dios no quiera que una mujer predique,
Pero Dios ha puesto la palabra de Dios en boca de los hombres y no de las mujeres. Dios lo ha puesto así, porque el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces esta jerarquía no se puede intercambiar a voluntad de cada uno. Ahora, donde no hay varón, manda mujer. Eso es lógico, porque si no, una casa se destruye. Si el varón es un perdido y la mujer es una perdida, pues la casa es una ruina. Sin embargo, si el varón es un perdido, pero la mujer lleva las riendas, esa casa se puede mantener de pie. Y en la iglesia es lo mismo. Donde manda la mujer, no manda el hombre, aunque Dios quiere que mande el hombre. Las iglesias de hoy en día están llenas de profetisas, de mujeres que quieren tomar el protagonismo y manejar a su antojo no solo la iglesia, sino los feligreses y los que les va alrededor. Esto es lo que pasaba en Tiatira y esto es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Y por eso he dicho en un principio que habían dos tipos de grupos de cristianos. Uno, los seguidores de Jezabel, ahora lo puedo decir así, y otros, los poquitos que sirven a Cristo. Ahora, como el alimento que sale de la boca de Jezabel no es alimento de la palabra de Dios, sino que es palabra de su entendimiento, palabra de sus sueños, palabra de su boca, el alimento espiritual es muy pobre, la doctrina es muy mala. Y por eso el Señor les dice, a vosotros no os pongo más carga de la que tenéis, porque lo poquito que sabéis, retenedlo. Ya sé dónde estáis puestos en las profundidades de Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Por eso se presenta como el Hijo de Dios, como el que todo lo ve con los ojos de fuego, como el que tiene los pies de bronce bruñido, para crujir, para pisotear todo lo que tenga que hacer. Igual que esta Jezabel murió, no hay que dudarlo de que la advertencia que le da aquí de que se arrepientan a estas mujeres que quieren dominar la iglesia, por detrás de sus maridos, si no se arrepienten, les pasará igual que a Jezabel. Las acostará en cama a ellas y a los que lo siguen. Esta es la realidad. Y esta es la realidad del siglo XXI. Que la iglesia del Señor es una iglesia machista no tiene nada que ver ni el machismo ni el feminismo. Tiene que ver la jerarquía que Dios estipuló desde el huerto del Edén. Dios creó a un varón, del varón salió una varona y sobre esta varona salieron los hijos. Y esta es la jerarquía que Dios estipuló. Y en la iglesia es lo mismo. La cabeza es Cristo y luego la novia es la iglesia. Y sobre la iglesia los pastores, no las pastoras. O sea, podemos decirlo de otra manera. El médico se casa con una mujer y cuando lo presenta a la sociedad dice mi mujer la médico. No, ¿verdad que no? Es la mujer del médico. No es ella médico porque su marido es médico. Así, el pastor es el que lleva a la iglesia. No es la pastora, es la mujer del pastor. La pastora es otra cosa. La pastora es aquella mujer que lleva una congregación porque en aquel lugar no hay ningún hombre valiente de llevar una congregación, única y exclusivamente. Esa es la verdad. Ahora, luego está las suplantadoras que a través de profecías, como dice aquí, versículo enseña y seduce a mis siervos a fornicar, versículo 20. Pero tengo unas pruebas de ti, que toleras a mujer Jezabel, que se dice profetiza. Primero, que quiere hablar la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, es la palabra de ella, porque ella se llama profetisa. Segundo, que dice que enseña y seduce a mis siervos. ¿Quién es el que tiene que enseñar en la iglesia? ¿Ella o el pastor? El pastor, pero ella por detrás es la que lleva la voz cantante a la iglesia.
a través de sus profecías, a través de sus mandamientos, a través de sus tonterías, y el pueblo todo se lo cree. Como no conocen, no tienen buena doctrina, todo se lo comen. Todo lo que se lo comen. Porque venga palabra de Dios, todos se lo comen y todos tienen miedo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desconocen la verdadera palabra de Dios, que es la Biblia. Esta es la realidad. Y esta es la realidad del siglo XXI y la iglesia de hoy en día. Cuando vas a una iglesia y cuando ves que la autoridad de la mujer sobrepasa la autoridad del hombre habiendo hombres. Otra cosa es congregación donde no hay mujeres, digamos una cárcel de mujeres. En una cárcel de mujeres hay una mujer que el Señor la toca, que se convierte y que se convierte en la líder de un grupo de mujeres. No hay ningún hombre para pastorearlas. No quiere decir que una vez a la semana, cada 15 días, venga un misionero a pastorear allí. Pero durante esos días, esa líder la ha puesto el Señor para que pastoree a ese grupo. ¿Por qué? Porque no hay un hombre. No es como si dijéramos el prototipo de Dios. Pero Dios lo permite porque dice que si estos callaran, hasta las piedras hablarían. Entonces, cuando los hombres callan, las mujeres tienen que hablar. Pero mientras haya hombres que hablen, las mujeres no es que tengan que callar, es que tienen que acompañar al hombre, que es diferente. En el mundo dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En el mundo cristiano yo podría decir que detrás de un gran hombre de Dios hay una mujer de oración. Esa es la realidad. La mujer está para apoyar al pastor en las cosas que tengan que ser concretas de la iglesia. Hay problemas específicos de mujeres que es más fácil que lo lleve una mujer que no un hombre. La sabiduría de una mujer que Dios le ha dado para ciertos temas son mucho mejores que no los que puede llevar el pastor o un hombre, concretamente. Entonces, el equilibrio de la Biblia, el equilibrio de la iglesia está tal como lo estipuló el Señor. Cristo la cabeza, el varón cabeza de la mujer y la mujer el cuerpo del varón. Eso es lo que está estipulado en la Biblia y es el modelo que Dios quiere para su iglesia. Y en esta iglesia de Tiatira se había perdido completamente esto. Por eso he dicho que era peor que las primeras. Éfeso había perdido su amor. Bueno, se puede volver a recuperar. Pérgamo había entrado doctrinas falsas. Bueno, el Señor puede cambiar esas doctrinas, puede sacarlas fuera, el pueblo se puede volver se entrega al Señor y tira pero en este caso concreto de Tiatira, las enseñanzas erróneas salían de dentro de la iglesia. ¿Y cómo puedes quitar una enseñanza directamente negativa de dentro de la iglesia? Pues cortando la cabeza al líder de la iglesia, única y exclusivamente. Como Acab murió, y murió Jezabel, en esta iglesia de Tiatira y en las iglesias donde la mujer es la que lleva el protagonismo, pues el Señor de alguna forma tiene que cortarles la cabeza y poner otra cabeza para que subsanar este problema. Porque hay un pequeño remanente, como dice en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina, y está hablando de una minoría, yo no os pondré otra carga, sino que retener lo bueno. Amén. Entonces, como vemos, los mensajes a las 7 iglesias son mensajes muy profundos que fueron útiles hace 2000 años cuando el Señor se lo dio a Juan y son útiles en pleno siglo XXI, porque siempre los pecados del hombre siempre son los mismos. Los pecados de la mujer siempre son los mismos. Dios no cambia, quien cambiamos somos nosotros. Dios no cambia la doctrina, quien cambiamos las doctrinas somos los hombres. Y en ese cambio es cuando Dios tiene estas enseñanzas para que nos arrepintamos. La primera cosa que hace con esta Jezabel es, le da un mensaje de amor. He aquí, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios no viene y le dice
a esa mujer que está profetizando fuera de órbita, que está diciendo palabras que solo vienen de su mente y que no vienen de Dios. Mira, Jesús, Mateo 11:13, vamos a leer un versículo. Mateo 11:13, en palabras del mismo Jesús. Y con un tiro vamos a matar 2 pájaros. Mateo 11:13. Porque todos los profetas, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. A partir de Juan el Bautista se acabaron los profetas. Esas son palabras de Jesús. Ahora, cada uno que lo tome como quiera. ¿Se lo quiere creer? ¿No se lo quiere creer? Que no se lo cree, que arranque la hoja a la Biblia, que tache el versículo, que diga Jesús no ha dicho esto. Hoy en día existen los profetas, de acuerdo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Hasta Juan, los profetas. A partir de ahí se acabó. ¿Por qué? Porque ya vino Jesús. Ya vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Qué más profeta que el Espíritu Santo y su palabra escrita y dejada para nosotros? No hay ninguna más. Entonces, profetiza, por eso dice el Señor Jesús, a esta que se llama profetiza, Dios lo primero que le da es oportunidad de arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se queme en el lago de fuego. Dios no quiere la maldición para nadie. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso le da tiempo para arrepentirse. Ahora, el dominio, el poder era tan grande de esta Jezabel, del rey Acab, y el dominio y el poder es tan grande de estas mujeres profetisas, que ¿qué dice la palabra de Dios? Pero no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse. Quieren continuar como están, llevando la batuta y llevando el dominio de algo que no les toca hacerlo. Y suplantando al pastor, suplantando a su marido o suplantando a la persona que tengan de autoridad, concretamente ellas. Así que, si es el caso de que en el día de hoy tú te encuentras en una iglesia donde una mujer está llevando la batuta de la iglesia, aunque haya un pastor predicando, pero tú ves que quien manda está sentada en una silla o está detrás del pastor o es su mujer, o vienen esas profecías en que cuando tú tienes un problema tienes que ir a la mujer del pastor a explicarle y ella, bajo una éxtasis del Señor, empieza a profetizar y a decir cosas, barbaridades que no están en la Biblia. Pues arrepiéntete, busca una iglesia de sana doctrina donde se predique única y exclusivamente la palabra de Dios. Y el Señor te dice, retén ese poquito que tienes y tira para adelante. Y tú, si eres de las mujeres que te gusta llevar ese dominio, pues el Señor te dice, arrepiéntete, no pasa nada, perfectos no hay nadie. Simplemente, si Jezabel se hubiera arrepentido, no se lo hubieran comido los perros, no hubiera hecho todo lo que hizo. Ahora, ya su marido era malo y ella peor. Es lo que pasa. Entonces, simplemente arrepiéntete y nada más. Hagamos una oración. Padre nuestro, gracias porque tu Biblia, tu palabra, es clara en cada circunstancia y en cada momento de la existencia del hombre. Desde el principio, tú siempre has querido comunicarte con nosotros. Te comunicabas en el huerto del Edén. Entró el pecado y seguiste comunicándote con nosotros a través de la fe, a través de los profetas, y hoy nos hablas a través de tu Hijo Jesús, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, en tu palabra, porque en tu palabra es donde está toda la verdad, Señor. Y gracias porque tu palabra es nuestra guía, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña lo que tenemos que hacer. Y, Señor, si hemos pecado, si hemos caído
en los engaños de estas profundidades de Satanás, te pedimos perdón y te pedimos de que tú restaures nuestras vidas, porque tú te gozas de aquel que se arrepiente de corazón, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y así, Señor, en el día de hoy, toca los corazones de estas personas, de estas mujeres que quieren llevar el dominio de tu palabra, de tu iglesia, para hacer su voluntad y no tu voluntad, Señor. Que toca sus corazones para que se arrepientan y para que tu iglesia sea fortalecida, para que tu amada sea fortalecida, sea fuerte y sea una virgen sin mancha, porque tú vas a venir a buscar a una esposa sin mancha y sin arruga. Y así tiene que ser tu iglesia, Señor. Ves quitando estas arrugas, ves quitando estas manchas, hasta que estén vestidas de lino blanco y se puedan ir contigo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.